También se los envío por la plataforma, por Classroom. Entonces ahí lo van a encontrar y son dos actividades las que vamos a realizar. La primera es hacer un resumen del material, ¿verdad? Y la segunda actividad es resolver la guía, ¿sí? Confírmenme si escucharon. Listo. No lo escuché mucho, pero... Hacer un resumen. Negativo. Que se les envía. Y lo segundo es Resumen de lo que envió ahorita, resolver la guía. La guía de ejercicio, sí. Entonces la idea es que lo envíen para antes del lunes, ¿verdad? Posiblemente si pueden hacer... Tan rápido la tarea. Es que es bien fácil, mire, o sea, por lo menos hacer el resumen no le lleva mucho tiempo. Y lo de la guía es en base a lo hecho en el resumen, profe, a lo leído. Profe, la guía son las preguntas que salen ahí, ¿va? Sí, son las preguntas que salen ahí. Ah, ok. Enviar antes del lunes. Creo que es la única actividad, ¿cómo les explico? La única actividad teórica que vamos a ver, o sea, es física. De hecho, física es mitad y mitad, ¿verdad? Teoría y práctica, ¿sí? Entonces, enviar antes del lunes, sí, o sea, vía Classroom. Yo mañana la envío, por favor. No, sí, ok. En el caso de ahorita, Jennifer. En el caso de ahorita vamos a ver un poco de eso. Solo estoy viendo quién se está terminando de unir a la clase. Bueno, Jennifer. Check. Entonces, miren, en este caso vamos a trabajar dos partes, ¿verdad? Como tenemos 55 puntos, entonces de esto, los aquí presentes, para los que se vayan haciendo presentes, haciendo las guías, son 30 puntos en la parte de resúmenes, ¿verdad? Y todo, la mayoría de parte, o sea, recibir clases. Los resúmenes que van a ir haciendo. Y el resto se los voy a dejar en las guías, ¿verdad? 45 puntos de guía. Para que vayan viendo y soy como 10 puntitos de estar presentes y hacerse notar, ¿verdad? Que ustedes existen, básicamente, ¿sí? Entonces, con esto son 10 puntitos, ¿verdad? 30 puntos por la parte de trabajo escrito que ustedes hagan, ¿verdad? Básicamente como llevar el cuaderno. Y luego tenemos 15 puntos que en este caso... se me olvidó. Ahí también. Ok, y 15 puntos valores de actitudes, ¿verdad? Pero en este caso solo es como para verificar que existan, ¿verdad? Si ustedes están aquí, ¿verdad? Entonces tienen los 15 puntos automáticamente. O si las o si envían esto no va. O si envían las actividades. Porque hay alumnos que o sea, han desaparecido, ¿verdad? Entonces quiero saber quiénes sí están, ¿verdad? Entonces si alguien no está en clases, entonces obviamente 0, ¿verdad? Para no equivocarme, entonces aquí hasta que terminemos este parcial, ¿verdad? Entonces les voy a colocar estos puntos. O por lo menos yo miro que de aquí a la cuarta clase, ¿verdad? Entonces si han estado presentes, entonces les puedo ir asignando eso. Bien, entonces pasemos a la parte teórica, ¿verdad? Esta clase de ahorita va a ser netamente teórica, así que presten un poco de atención. Entonces, miren, el libro, de hecho lo proporcionó o sea, el compilado del libro lo proporcionó la profe Nino, ¿verdad? Que esperamos que vuelva pronto con nosotros.
para el próximo semestre. Y bien, empezamos con esto de lo que es electricidad, ¿sí? Entonces, vaya, el libro en un inicio, ¿verdad? Nos hace unas preguntas. Esa parte siempre me gusta desarrollarla. Entonces, para usted, ¿qué es la electricidad? A ver quién me contesta eso. Es el que nos da, nos proviene la luz. Ok, electricidad es lo que nos... ¿Qué? Corazón, ¿Qué es lo que me dijo? ¿Electricidad es? es el que nos da la luz. Es lo que nos da la luz, ¿ok? Ok, entonces, en este caso, usted nos dice qué es lo que hace que los focos se enciendan, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien más? Fernando, Ani, Alex, José. Hola. Jennifer. Estamos pensando ahorita, profe. Para ustedes, ¿qué es la electricidad? ¿Ok? ¿Con quién tiene relacionado la parte de electricidad? Con luz, profe. Con luz, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué más? La que hereda es con agua, profe, también. ¿Por qué con el agua? Ah, interesante. Buena pregunta, ¿ok? ¿Por qué con el agua? Porque yo digo que al chocar de la barrera del agua contra algo, digamos, entre agua con agua, digamos, dos ondas de agua se chocan entre sí, forman una onda como de electricidad, como diciendo como una onda magnética, profe. Usted imagino que también puede ser como algo eléctrico. Sí, ok. Estamos de acuerdo que, vaya, por ejemplo, en Honduras, o por lo menos en las últimas, no en la última década, ¿verdad? Sino que en los 90, todavía en los 2000, uno de los principales generadores de energía era la represión hidroeléctrica del Cajón, ¿verdad? Entonces, a partir del agua nosotros podemos generar energía eléctrica, ¿ok? Eso está muy bien, ¿verdad? Ok, entonces la pregunta es de qué está constituida la electricidad. Ok, acá. ¿De qué creen que está constituida la electricidad? O que es, bueno, un poco relacionado con lo anterior. Está constituida por una pequeña parte de partículas de electrones. Ok, pucha, qué buena respuesta, Ronald. Ok, eso es. Ok, entonces la electricidad, ¿verdad? Está compuesta por pequeñas partículas, ¿verdad? Que dice que se llaman electrones. Eso es excelente, ¿sí? Muy bien. Vaya, esto está bueno. Ok, la siguiente. ¿Cómo podemos observar efectos de electricidad? ¿O cómo puede usted saber que hay electricidad presente en el ambiente o en algo que usted esté manipulando? ¿Cómo puede saber usted que tiene electricidad eso? Con los choques eléctricos que pega, profe. Ok, pero entonces, sí, ¿verdad? La electricidad tiene un efecto sobre nosotros, ¿verdad? Que nosotros lo sentimos como una sacudida, dependiendo de la intensidad de la misma. Entonces, sí, ¿verdad? O sea, usted, vaya, por ejemplo, en el caso de una calculadora, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que esta calculadora está funcionando, verdad? Porque tiene, ustedes no lo crean, ¿verdad? A ver, ok, sí, ahí está, ¿verdad? Ok. Porque está encendida, bueno, desde el mismo momento que está encendida, ¿verdad? La calculadora, entonces ya sabemos que tiene electricidad, igual cualquier electrodoméstico, ¿sí? Recordemos que la electricidad no sirve para eso, o sea, en la actualidad no sirve para eso. Permítanme, estoy viendo algo raro. Ya los atiendo. ¿De dónde viene la electricidad, Ronald? Del sol, profe, no podrá ser. Disculpen, hubo una pequeña emergencia. Bien, entonces estamos... ¿Cómo podemos observar la electricidad? ¿Sí? Entonces, una de las formas, ¿verdad? Es, por ejemplo, con los aparatos eléctricos, ¿verdad? O sea, básicamente se llaman aparatos eléctricos porque funcionan a base de
electricidad. Ahora, ustedes han visto unas esferas, ¿verdad? Que tienen como ¿cómo les explico? Una varilla en el centro y una pelotita arriba. Y que cuando ustedes la encienden, esa esfera empieza a lanzar rayitos, ¿verdad? ¿Han visto? ¿Jóvenes? No, profe, yo no. No, yo no he visto. No las ha visto, ok. Vamos a ver si buscamos por aquí en internet. Profe. ¿Sí? También va la electricidad a personas que ya les espera como un ataque o algo así, que ya están muriendo como que los levantan con choques eléctricos, ¿verdad? Uf, ah, ok. Eso es cierto, ¿verdad? Sí. O sea, básicamente nosotros también funcionamos a base de electricidad, ¿verdad? O sea, cada movimiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? Involucra órdenes que se generan químicamente en nuestro cerebro, se transforman en electricidad y así podemos mover nuestro cuerpo. Ok, entonces estoy buscando esto, ¿verdad? Vamos a buscar uno pequeño. La legendaria torre de Tesla. Ok, ¿escuchan? Díganme si escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Okay, entonces, miren, esta es una torre de Tesla. Y ya van a ver lo que hace en Moscú. A ver. Esperemos. Qué raro. A ver, ok, ya lo... Mira, ¿no? Entonces sí. Miren eso, ¿verdad? Entonces, miren, una torre de Tesla, ¿verdad? Pues es un mecanismo desarrollado por un científico, ¿verdad? De principios del siglo pasado, el cual se especializó en el área de la electricidad. Entonces diseñó estas torres, ¿verdad? Capaces de lanzar rayos. ¿Sí? De hecho, creo que en una película llamada El aprendiz de brujo, el protagonista en un momento, ¿verdad? Termina derrotando a la villana a través de una torre de Tesla y combinado con magias. Pero bueno, tal vez la han visto. Bien, sigamos. Entonces, ok, mencioné tres científicos cuyos experimentos han contribuido en utilizar la electricidad como fuente de energía. A ver, tres científicos cuyos experimentos han contribuido a utilizar electricidad como fuente de energía. A ver. Isaac Newton, profe. Isaac Newton. Creo que sí. De hecho, ese señor trabajó un poco de todo, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro científico? No está tan fácil mencionarlo. O sea, de hecho, lo acabo de hacer. No, nadie. Isaac Newton. Ok, ya dijimos Isaac Newton, ¿sí? Entonces, les había dicho hace un momento Tesla, ¿ok? Tesla. Okay. Tesla, ¿ok? Es un científico que trabajó también les dije, un científico que trabajó el principio del siglo pasado con la electricidad. Y, a ver, ¿quién ha escuchado sobre, ay, se me olvida este señor, el inventor del teléfono? Permítanme. Ah, se me escapó el nombre. A ver, bueno, confiemos en el buen YouTube, ¿verdad? A ver. Tesla, miren, Tesla versus... Ah, ok, ahí está, ¿ves? Edison. ¿Han escuchado sobre Edison, verdad? Tomás, okay. Tomás Alba Edison, ¿sí? ¿Han escuchado sobre él? Sí, he escuchado mencionar el nombre, pero no sé quién era. Sí, él también fue ¿cómo les digo? Un científico
estudió bastante la parte de la electricidad, ¿verdad? Del siglo, o sea, también a principios del siglo pasado. De hecho, él fundó lo que ahora conocemos como Western Union, ¿sí? Solo que en el tiempo de él tenía un propósitos un poco más, como les digo, científicos, no tanto comerciales. También, o sea, Alva Edison fue el inventor de la bombilla. Si ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Él inventó la bombilla y un montón de cosas más. O eso es lo que él atribuye, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, vamos a retroceder un poco, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco sobre la historia de la electricidad. Esto es algo que ustedes van a poder leer más adelante. Entonces, ok, primero hablamos sobre los primeros rasgos de la electricidad que se encontraban en la historia, ¿verdad? Entonces, como ustedes sabrán, ¿verdad? O sea, la electricidad se manifiesta en la naturaleza a través de rayos y relámpagos, ¿verdad? Es un elemento natural, ¿sí? Entonces, en la antigüedad se le atribuía, o sea, los rayos y los relámpagos, ¿verdad? Al dios griego Zeus, ¿sí? Que cuando Zeus se enojaba, ¿verdad? Entonces mandaba relámpagos contra la tierra, contra quien lo hiciera enojar. Y en estos tiempos, ¿verdad? De los primeros científicos que trabajaron con la electricidad, tenemos a Tales de Mileto, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Griego que vivió en 600 años antes de nuestra era, ¿verdad? Y que él observó que en el caso de el ámbar, ¿sí? Que son piedras, bueno, una piedra preciosa que viene de la fosilización de la resina de los árboles. Entonces, él se fijó en algo que nosotros conocemos desde pequeño, ¿verdad? Pero él con elementos naturales, ¿sí? Entonces, dice que él notó que cuando frotaba estas piedras, ¿verdad? Entonces, se producía ese mismo efecto de los relámpagos, solo que en menor medida. Entonces, le digo, ¿cuál efecto? ¿Sí? Él notó, ok, un efecto que vaya, nosotros conocemos más con las bombas plásticas. Han visto que cuando ustedes inflan bombas y las frotan, ¿qué pasa? A ver. Estática. Ok. Él fue de los primeros en notar eso, ¿verdad? La estática. Es una forma de energía eléctrica, ¿sí? Que se produce por dos cuerpos que están en contacto, ¿verdad? Y se están frotando. Bien. Mineral amarillento. Entonces, pedazos de ámbar, fosilización, actividad, propiedad. Ok, ahora vamos con algo. Ok. Entonces, bien, esta es de Mileto, ¿verdad? Quien acuña la palabra electrón, que ya había hablado Ronald hace un ratito, ¿verdad? Okay, entonces dice, como el ámbar se dice griego electrón, entonces esta propiedad del ámbar se llama electricidad, ¿sí? Entonces, la palabra electricidad, de hecho, no, o sea, proviene de la palabra ámbar en griego, ¿sí? Entonces, es una palabra bastante vieja, ¿sí? Entonces, con Tales de Mileto, él empieza a investigar sobre eso, ¿verdad? No fue el primero, después de él hubieron más científicos que empezaron a estudiar la naturaleza, y luego tenemos en el año 1600, ¿verdad? Guillermo Gilbert, médico inglés, observó que los cuerpos como el vidrio, el azufre y las piedras preciosas también tenían estas propiedades eléctricas, ¿sí? Entonces, para diferenciarlos de los que no se comportan con el ámbar, se llaman conductores. ¿Okay? Entonces, hace poco, ¿verdad? También, ¿quién fue? ¿José o Alex? No, fue Alex, quien mencionó el agua con respecto a la electricidad. Entonces, ¿cuál es la característica del agua con la electricidad? O sea, no es que están directamente, bueno, sí están directamente relacionadas.
El detalle es que la electricidad puede fluir muy rápido a través de materiales como el agua, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Por eso se nos dice que cuando estemos en la bañera o en lugares húmedos, tratemos de alejarnos de aparatos eléctricos. ¿Por qué? Porque esa electricidad puede entrar en contacto con el agua y fácilmente llegar a nosotros y producirnos un ataque o algo por el estilo. Entonces, él empezó a utilizar el término eléctrico, lo cual surgieron muchas expresiones como electricidad y electrización. Sí. Bien. ¿Qué más? Okay, déjenme ver. Ahora, en el siglo XVIII se descubrió que existían clases de electricidad a las que se llamó vitreo y resinosa relacionadas con el vidrio, el lámbar, respectivamente. Entonces, en 1660, Robert Boyle trabajó con los fundamentos establecidos por Gilbert, siglo XVIII. Qué raro. Okay. Fue el primero en descubrir que las fuerzas, ya me quedé pensando, okay, que las fuerzas eléctricas de atracción entre los objetos frotados pueden actuar a través del vacío. Ok, vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa porque ya, no sé, estas dos fechas me parecen un poco raras, 1600. Guillermo Gilbert, Roberto Boyle. Bueno, solo durante el último siglo se ha aclarado que la carga eléctrica tiene su origen en el mismo átomo, ¿verdad? O sea, el origen de la electricidad está dado por el átomo, ¿ok? O sea, todo lo relacionado con electricidad se origina en el átomo y en este siglo, ¿verdad? Se construyeron dos importantes instrumentos, el electroscopio. El primero para medir cargas eléctricas, una botella de Leyden, primer condensador. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí el electroscopio, ¿okay? Aparato para medir cargas, y la botella de Leyden, primer condensador. ¿Sí? Luego tenemos científicos como Galvani, ¿verdad? En el siglo XVIII relacionó las contradicciones musculares, como les decía hace rato, ¿verdad? Los seres vivos, el movimiento de los seres vivos depende de estímulos eléctricos, ¿sí? Entonces, no es una propiedad únicamente de nosotros los humanos, sino que en este siglo, ¿verdad? Fue donde un científico empieza a relacionar lo que es la electricidad con el funcionamiento de los distintos cuerpos, ¿sí? Musculares, Volta continuó las investigaciones en 1800. La primera pila eléctrica, ok, miren, esto es importante, ¿verdad? En 1800 se construye la primera pila eléctrica que proporcionó una fuente constante de corriente eléctrica, ok, y luego en 1879 Alva Edison diseñó un foco o reflector capaz de proyectar la emisión de luz de una lámpara eléctrica. ¿Okay? Entonces, como les decía, bueno, entonces me equivoqué un poco aquí en la fecha, pero fue en 1800, no en el siglo pasado. Entonces, en 1800, Alva Edison diseñó lo que es el primer foco, ¿verdad? Y muy importante, porque hay una historia bien interesante entre Alva Edison y Tesla, otro científico, ¿ok? Entonces, contemporáneos y que trabajaron acerca del mismo campo, ¿verdad? Y que de hecho eran enemigos. La electricidad como fuente de energía, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros a partir de los inventos de Edison, ¿verdad? A partir de los inventos de Edison, ¿verdad? Él empieza a impulsar el uso de la electricidad en la sociedad. Entonces, vaya, por ejemplo, aquí tenemos algunas cuestiones para las que nos sirve la electricidad, ¿verdad? El alumbrado eléctrico, equipos electrodomésticos, equipos industriales, equipos de comunicación, equipos de transporte, etcétera, etcétera. A ver, ¿dónde me quedé? Equipos de comunicación, equipos de transportes. ¿Qué más nos dice por aquí? La inmensa cantidad de energía necesitan estos servicios
pueden producirse uno, convirtiendo energías caloríficas, carbón, aceite, gas. Ok, entonces miren, en este caso nos están diciendo cómo producir energía eléctrica, ¿verdad? Nos dicen a través de la parte calorífica, ¿verdad? O sea, a través del calor. Entonces, ¿cómo se obtiene? A través del carbón, aceite, gas y reactores atómicos. Y lo segundo, ¿verdad? En energía eléctrica. Luego, dos, convirtiendo la energía potencial, ¿okay? Esto es muy diferente, del agua en energía eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que funciona las represas hidroeléctricas? ¿Okay? Entonces, miren, tenemos primero todo lo que es el embalse, lo que detiene. Entonces, por un lugar reducido, ¿verdad? Se deja pasar el agua y en ese lugar reducido se colocan unas turbinas que se mueven con el movimiento del agua. Entonces, el movimiento del agua gira las turbinas y eso es lo que produce la energía eléctrica. Y bajemos un poco. Luego también se puede obtener electricidad a través de procesos químicos, pero como ya les había dicho, ¿verdad? El movimiento de los seres vivos se inicia aquí en el cerebro, ¿verdad? Se da una orden, o sea, el cerebro son puras cuestiones químicas, ¿verdad? Que después se traducen a energía eléctrica, o sea, impulsos eléctricos viajan a través de todo el sistema nervioso y eso produce el movimiento. Entonces aquí nos dicen elemento primario en que los receptores de radiotransistores a equipos electrónicos prueba. Okay, a ver. Convierte la energía química almacenada en energía eléctrica. Dos aplicaciones familiares de tipo de fuente eléctrica son uno, el elemento primario que se usa en los receptores de radiotransistores y equipos electrónicos de prueba. Y el segundo, que es el elemento secundario en el que se usan las baterías acumuladores de automóviles. Entonces, ok. Entonces, vaya, por ejemplo, ustedes saben que un vehículo funciona tiene como, por así decirlo, dos combustibles. O sea, el combustible químico, eso es lo que le da fuerza al motor. Pero por otro lado, también tenemos que en el caso de los automóviles tienen una batería que hace que siga funcionando, ¿sí? Que los componentes eléctricos del vehículo funcionen, ¿verdad? Y toda esa energía se saca de lo que es una batería, ¿verdad? Una batería es un elemento, ¿verdad? Que está compuesto de algunos químicos y al relacionarlos de cierta forma, ¿verdad? Hacen que producen energía eléctrica. ¿Okay? Y luego, a ver, luego tenemos, dice, una fuente de energía relativamente, es el elemento solar que convierte la energía lumínica recibida del sol en energía eléctrica. Entonces, nosotros sabemos que el sol está produciendo energía constantemente. Entonces, hasta hace poco se logra aprovechar, ¿verdad?, lo que es la energía del sol para convertir esta energía calorífica en energía eléctrica, ¿sí? Entonces, si se darán cuenta ustedes, ¿verdad? Hemos estado hablando bastante de lo que es electricidad y al mismo tiempo hemos estado hablando de energía, ¿sí? Entonces, recuerdan que las primeras preguntas que nos hicimos, ¿verdad? Era qué es la electricidad, ¿verdad? Entonces, la electricidad es una forma de energía, ¿sí? Ok, dice, otra fuente de energía eléctrica es el elemento de combustión, ¿verdad? Entonces, aquí entramos de nuevo a lo que es los vehículos. Este tipo de elemento, a diferencia del elemento químico ordinario, no almacena energía, sino más bien convierte directamente la energía convencional a través de la oxidación de un combustible en energía eléctrica, y los combustibles empleados son de tipo fósiles, tales como el carbón, hidrocarburos o sustancias fácilmente derivadas de ellos, como el hidrógeno, el alcohol, el oxígeno de carbono. Bien, entonces, vaya, tenemos otra forma de energía química, ¿verdad? O sea, convertir energía química almacenada en elementos naturales para convertirlo en energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que funcionan nuestros vehículos? Nuestros vehículos funcionan a partir de carbón, ¿ok? Carbón fosilizado. ¿Por qué carbón? Recordemos
que lo que es el petróleo, ¿verdad? Fueron alguna vez árboles que cayeron, bueno, obviamente que por alguna otra razón se cortaron, pero que en vez de degradarse en el ambiente, se fosilizaron y al fosilizarse después se convirtieron en lo que nosotros conocemos como petróleo. El petróleo se procesa y podemos obtener de él lo que es la gasolina, el gas LPG, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conseguimos o sea, hacemos funcionar nuestros vehículos y también podemos hacer funcionar, por ejemplo, las estufas, ¿sí? Y en el caso de Estados Unidos también utilizan lo que es el gas LPG, aunque eso son otras aplicaciones, ¿verdad? En una fuente de calefacción, ¿sí? Por ahí me estoy saliendo un poco del tema y ahora pasamos a lo que son las aplicaciones de la electricidad, ¿sí? Entonces, ok, primeramente, ¿para qué nosotros utilizamos la electricidad? O sea, desde el impulso que le dio Alva Edison, ¿verdad? Se vinieron creando diferentes aparatos eléctricos, ¿sí? ¿Verdad? O sea, a partir de electricidad, hacer que los aparatos funcionen a través de esa misma, ¿verdad? Porque antes de eso todo funcionaba a través de carbón, ¿sí? Las máquinas o del vapor. Pero viene Edison, no es que inventa la electricidad, sino que descubre la electricidad y sus usos. Bueno, tampoco es que la descubre, sino que aprende a manipularla, ¿sí? Porque, ok, recuerden, vámonos de nuevo a la época griega, ¿verdad? La electricidad era visto casi como una cuestión meramente del uso de los dioses, cosa que no es cierta. O sea, entonces, ya para el tiempo de Edison, ¿verdad? Y Tesla, de hecho, entre los dos desarrollaron el concepto de, o sea, lograron manipular lo que es la electricidad. Uno, creando lo que es la corriente directa y otro, aprendiendo a manipular lo que es la corriente alterna. Sí. Entonces, todos los aparatos eléctricos, ¿verdad? Que conocemos en la actualidad, las computadoras, los celulares, los televisores, licuadoras, todo, ¿okay? Todo funciona a través de la electricidad. O sea, sin la electricidad no estaríamos nosotros aquí recibiendo clases, ¿verdad? Ni yo dándoles las clases, ni usted recibiéndolas, ¿sí? Por eso es que creo que es una de las grandes, como les digo, ventajas que hemos tenido en este momento con respecto a otras pandemias, ¿sí? Por ejemplo, la última gran pandemia que se dio en el mundo fue en 1918, que se le conoció como la gripe española. No tenían tan desarrollada lo que era la tecnología en cuestiones de electricidad, ¿verdad? Entonces, cuando pegó la gripe española, o sea, la gente se guardó en sus casas, se quedó bien encerrado, ¿verdad? Porque definitivamente se iban a morir si salían. Entonces, todavía nosotros estamos en un tiempo en el que podemos salir a media, ¿verdad? O nuestras vidas continúan relativamente normales a pesar de la enfermedad. Entonces, luego tenemos segundo aplicación de la electricidad, ¿verdad? Máquinas frigoríficas, ¿sí? Tenemos 3 minutos. Recuerden que cuando se termine la clase, se vuelven a conectar. Entonces, máquinas frigoríficas y aire acondicionado. Entonces, algo que les había dicho, ¿verdad? Utilizar la electricidad como una fuente de calefacción. O sea, no es exactamente lo que en el caso de los gringos, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros podemos comprar aire acondicionado para ponerlos en nuestras casas, las oficinas o edificios importantes, ¿verdad? Para mantenernos calientes o mantener una temperatura adecuada para un edificio, ¿sí? Ahora fíjense bien, electroimanes, esto es importantísimo también. Entonces, ¿qué es un electroimán? Es un imán que funciona a través de electricidad, ¿sí? Y que en este caso, o sea, permítanme un imán a mano. Ok, permítanme, ya vengo. Ok, entonces, por ejemplo, acabo de tomar este imán que estaba pegado en la refrigeradora, ¿verdad? Pero esto está funcionando en todo momento. O sea, yo lo quito, ¿okay?
yo lo quito y lo acerco a una superficie metálica, va a crear, bueno, no funciona muy bien con esta cubierta, ¿verdad? Pero lo va a traer, ¿ok? O por lo menos se quedaría un poco pegado. No, la verdad no funciona muy bien ok, este también pesa un poco mucho, ¿verdad? Pero son, o sea, en este caso, ¿verdad? Sirve para mantenerlo pegado un objeto a otro, ¿sí? Pero no hay forma, como les digo, de despegar, o sea, a menos que nosotros lo quitemos, ¿verdad? Entonces ahí va a estar funcionando el imán. Entonces, ¿qué es un electroimán? Un electroimán, ¿verdad? Es un imán que nosotros podemos encender y podemos apagar, que esté funcionando según nuestras necesidades, ¿verdad? O sea, no siempre necesitamos que esté adherido a algo. Un ejemplo, han visto cuando bueno, creo que más que todo en las películas, en Honduras no se da mucho, ¿verdad? Pero en los Estados Unidos tienen lugares, ¿verdad? Donde llevan los vehículos y los van a triturar, ¿verdad? Los triturar. Entonces, ¿cómo llevan un vehículo que pesa toneladas a la trituradora? Pues fácil, utilizan un imán que pueden encender, pegan el carro al imán, lo levantan a la grúa, ¿verdad? Lo levantan, lo colocan en la trituradora y se deshace el carro, ¿sí? Entonces, esto es un electroimán, es decir, es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de corriente eléctrica, desapareciendo en cuando cesa dicha corriente. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que se puede encender y apagar. Entonces, se va a desconectar la clase, ¿verdad? Vuelvan a entrar y continuamos, ¿ok? Entonces, ¿quién fue su inventor? ¿Verdad? El británico William Sturgeon en 1825. Muchas aplicaciones en el caso del tubo de rayos catódicos, espectrómetro de masa, frenos de automóviles y algunas tranvías y potentes grúas, ¿ok? Potentes grúas.